Hola a todos, mi nombre es Marco Soto, y mi vida cambió irremediablemente en el verano de 2020 en Phoenix, Arizona. Yo no soy un creyente en fantasmas ni en apariciones. Mi trabajo como detective en la unidad de casos especiales siempre se basó en la lógica forense y en la evidencia tangible. Lo que voy a relatar no tiene cabida en ningún manual de policía. Es un expediente cerrado bajo la clasificación de fenómeno inexplicable. Todo comenzó con un audio de una operadora del 911, una mujer llamada Sarah, que había recibido la llamada más aterradora de su carrera. La voz de la persona que llamaba era pura agonía, histérica, gritando en un bucle: «¡Ayúdame, por favor!». Él volvió. La dirección que arrojó el registro de la llamada era en el Distrito Central, en una calle de casas abandonadas a la sombra de los nuevos desarrollos comerciales. Se trataba de una estructura de madera sellada con tablones, una casa muerta, inactiva desde hacía más de una década. Pero la voz no era antigua. La desesperación que transmitía era fresca, urgente, real. Lo que encontramos dentro de esa casa, que no debería haber podido emitir una llamada, desafió todas las leyes de la física y el tiempo. Antes de la llamada, mi vida era la previsibilidad de los expedientes de rutina. Phoenix es una ciudad cruelmente caliente, donde la mayoría de los crímenes son pasionales o relacionados con el narcotráfico, nunca con lo paranormal. Sarah, la operadora, fue la primera víctima de ese terror sónico. Cuando me dio el archivo de audio, me explicó que la mujer al otro lado no pedía ayuda, él la exigía, con la convicción de quien está viendo a la muerte extender su mano. La claridad del audio también era un punto extraño, sin el típico ruido de fondo o interferencia de una línea rural. El vecindario donde se ubicaba la casa era conocido localmente como el Rincón Olvidado. Las casas habían sido compradas por una constructora en el 2010, pero el proyecto de desarrollo se detuvo. Solo quedaban esqueletos de madera en el desierto urbano. La casa en cuestión era particularmente triste, con una fachada carcomida por el sol y el óxido. La primera incongruencia que intentamos resolver fue la técnica. El departamento de telecomunicaciones confirmó que la línea fija de esa propiedad había sido dada de baja y desconectada permanentemente en 2008, después de que los antiguos dueños se mudaran o fallecieran. La única hipótesis lógica era que la llamada se había originado desde un teléfono celular en las proximidades, pero el registro de metadatos apuntaba inequívocamente al punto exacto de la toma de pared dentro de la casa. Era una imposibilidad. Aún así, el protocolo es el protocolo, y ordené una unidad de patrulla para investigar una posible intrusión. La patrulla llegó a las 11:17 de la noche. Era una noche sin luna y el calor seco de Phoenix se había calmado un poco, dejando esa sensación pegajosa en el aire. Los oficiales Miller y Reyes fueron los primeros en reportar. Su voz en la radio sonaba tensa, casi incrédula. Confirmaron que la casa estaba completamente sellada con tablones de pino, viejos y oxidados, reforzando todas las ventanas y la puerta principal. Parecía una tumba de madera. No había luces, ni rastro de vehículos o actividad reciente fuera. Sin embargo, el informe de Miller fue lo que me hizo dejar mi escritorio de inmediato. Él dijo en Detective Soto: «Estamos afuera de la dirección. Está sellada, pero escuchamos pasos, claros, resonantes, como si alguien estuviera arrastrando los pies en el piso de madera del primer piso». Eso no tenía sentido. Si la casa estaba abandonada, nadie entraría tan tranquilamente. Si la estaban ocupando, ¿por qué la sellarían desde afuera, con clavos tan viejos? Llegué 20 minutos después, mi coche patrulla levantando polvo rojizo en el camino de grava. Miller y Reyes me esperaban cerca de su vehículo, sus linternas apuntando hacia la puerta principal. Había un silencio denso en el aire, roto solo por el chirrido distante de los grillos. Cuando me acerqué, Reyes me hizo una seña, indicándome que guardara silencio. Escuché un sonido sordo, un ritmo lento, casi pesado. Venía del interior. Antacan, tacan, tacan. Era inconfundible. El peso de alguien moviéndose. «Hemos estado aquí 10 minutos. No para», susurró Miller. Con la mano en su arma revisé los sellos. Los tablones no se habían movido en años. El polvo era uniforme y denso. No había forma visible de que alguien hubiese entrado. Rompimos la cerradura oxidada de la puerta de servicio
que era la más débil. El crujido de la madera podrida y el olor que salió fue abrumador, una mezcla de moho, polvo y algo que olía a ozono quemado, como después de una tormenta eléctrica. Entramos con las linternas. El interior era una cápsula del tiempo deteriorada, cubierta por una gruesa capa de decadencia marrón y gris. Las telarañas colgaban como cortinas. El sonido de los pasos había cesado tan pronto como forzamos la entrada. Nos movimos lentamente. El piso de madera bajo mis botas crujía, pero era diferente al sonido que habíamos escuchado desde afuera. Ese había sido más nítido, más presente. La temperatura dentro de la casa era extrañamente baja, helada, a pesar del calor exterior y la falta de aire acondicionado. La sala principal era un desorden de muebles cubiertos con sábanas que se habían desintegrado parcialmente. Las paredes estaban sucias, pero en un rincón cerca de lo que debió ser un armario, notamos algo anómalo que captó toda nuestra atención: a marcas. Marcas profundas de uñas arañando la pintura y el yeso. No, eran antiguas. La pintura raspada se veía fresca. Los fragmentos estaban en el suelo como migas pequeñas. Alguien había estado allí recientemente, desesperado por salir o por escapar de algo. «Miren esto», dijo Reyes, apuntando con su linterna a una pequeña mesa auxiliar en el centro de la habitación. Sobre la madera carcomida, completamente expuesto y libre de polvo, había un teléfono fijo antiguo, de esos de marcación por botones grandes, de color beige apagado. Era un modelo de los 90, estaba conectado a la pared, el cable pendiendo flojo de una toma de pared antigua, como si hubiera sido tirado con prisa. Nos acercamos con cautela, sintiendo la atmósfera espesarse a nuestro alrededor. Era imposible que ese teléfono funcionara. El proveedor había confirmado que la línea había sido dada de baja 12 años antes. Era un objeto muerto, anacronismo, pero había una luz roja parpadeando suavemente en el cuerpo del aparato. La luz indicaba un nuevo mensaje en el contestador automático incorporado, un sistema que dependía de electricidad y de una línea activa. Nos miramos los tres, el sudor frío corriéndome por la nuca. Si el teléfono estaba desconectado, ¿cómo podía tener un mensaje? Why say lo tenía? ¿Quién lo había dejado en una casa tapiada? Miller fue el más valiente. Se agachó, presionó el botón de reproducción con un dedo enguantado, y el silencio de la casa se rompió por la voz electrónica y metálica del contestador. «Tienes un mensaje nuevo. Mensaje número 1, recibido a las 10:45 de la noche». El sistema de tiempo era idéntico al momento en que Sarah había recibido la llamada al 911. Una grabación estática comenzó a reproducirse de inmediato. La voz de una mujer histérica, al borde del colapso, inundó la sala. El sonido era increíblemente claro, sin el eco ni la reverberación que cabría esperar en una sala vacía, como si la mujer estuviera justo frente a nosotros. Era la voz que Sarah había escuchado. La mujer sollozaba, apenas articulando. «Ayúdame, por favor. Lo juro. Lo vi en la ventana». Él volvió. «No dejes que me atrape otra vez. No de nuevo». Y luego, justo cuando la grabación debía terminar, la mujer lanzó un grito agudo, un sonido de terror puro, y la voz se cortó de golpe, con un clic seco, idéntico al momento exacto en que la operadora del 911 había reportado que la llamada se había desconectado de su lado. El sonido de ese grito se quedó grabado en mi cabeza, una punzada helada que no correspondía al calor sofocante de Phoenix. Miller y Reyes se quedaron inmóviles, sus linternas danzando ligeramente, revelando el polvo en suspensión que bailaba en los haces de luz. El teléfono, ese aparato obsoleto, seguía parpadeando su luz roja como un ojo maligno. Lo primero que hice fue recuperar la compostura profesional. Esto no era una posesión, esto era una escena de crimen imposible, y necesitaba ser tratada como tal. Aseguramos el teléfono, lo desenchufé de la pared con sumo cuidado, cortando la conexión que supuestamente no existía. La base estaba fría al tacto, extrañamente pesada. Miller tomó fotografías de las marcas de uñas en el yeso, registrando la frescura de los arañazos. Eran marcas de pánico, desesperación extrema, como si alguien hubiera intentado cavar su camino a través de la pared. No había sangre, pero la fuerza aplicada era brutal.
El hecho de que la víctima se hubiera arañado la pared y al mismo tiempo hubiera logrado hacer una llamada al 911 desde un teléfono fijo desconectado, para luego dejar un mensaje en su propio contestador. Era una secuencia de eventos que desafiaba la causalidad. Detective, sobre el audio, comenzó Reyes, su voz un murmullo. No, hey Eco. Una sala vacía como esta debería tener una reverberación terrible. Escuchaste cómo resonaban nuestros pasos. En cambio, la voz de la mujer era plana, seca, como si estuviera a 1 centímetro del micrófono. Tenía razón. La calidad del audio era casi de estudio, sin la distorsión ni el efecto de sala vacía. Eso solo podía significar dos cosas. O la grabación era una falsificación profesional con equipo avanzado, lo cual era improbable dada la naturaleza de la emergencia y el equipo viejo. O la mujer estaba, de alguna manera, aislada del entorno acústico de la casa. Era como si hubiera llamado desde un vacío, desde un punto donde el espacio no interactuaba con el sonido. Subimos al segundo piso, moviéndonos hacia donde habíamos escuchado los pasos al arrastrar. Las escaleras de madera crujieron y gemían bajo nuestro peso, un ruido infinitamente más fuerte que el tac sordo que habíamos percibido desde el exterior. El primer dormitorio era pequeño y sombrío. Aquí, la capa de decadencia parecía más fina. Las sábanas estaban podridas, pero había un pequeño revoltijo de artículos personales en una esquina, lo que indicaba una perturbación reciente, no el lento paso del tiempo. Encontramos un diario viejo, de tapa de cuero desgastada. Las páginas estaban amarillentas, pero al abrirlo, las entradas más recientes eran sorprendentemente legibles y fechadas en el mes de abril de 1998. La escritura era femenina y nerviosa. Leí en voz baja la última entrada. Tiene miedo. Sabe que no puede irse. Las cosas que hizo no lo dejarán tranquilo. Me pidió que me fuera con ella. Pero ¿dónde podemos escondernos de un recuerdo? La escritura terminaba con un trazo grueso, como si la pluma se hubiera roto por la presión. Dejamos el diario para que la unidad de evidencia lo recuperara y continuamos. El segundo dormitorio era el principal. La luz de mi linterna se posó sobre una pared que parecía haber sido atacada. Las marcas de uñas eran más densas aquí, concentradas alrededor del marco de una cama que ya no existía. Solo la forma impresa en el suelo. Pero lo que me heló la sangre no fue la violencia, sino el detalle que lo acompañaba. Justo debajo de las marcas había un único mechón de pelo oscuro, largo, pegado al yeso por alguna humedad residual. Era un cabello fresco, no quebradizo ni polvoriento, diferente a todo lo que habíamos visto en la casa. Reyes se inclinó para examinarlo, casi tocándolo. Detective Soto, esto es reciente. El ADN nos dirá si es la mujer de la llamada. En ese momento, la temperatura en la habitación cayó bruscamente. No fue una bajada gradual. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Podríamos ver nuestro aliento en la luz de las linternas. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por primera vez en mi carrera, el pánico me rozó. Miramos instintivamente hacia la ventana, que estaba tapada, sellada por tablones exteriores. Y fue allí donde vimos la última anomalía. Debajo de los tablones de la ventana, donde se filtraba apenas una brizna de aire exterior. La pintura exterior de madera había sido lijada y pulida con un patrón específico, formando letras apenas visibles a la luz de mi linterna. Al juntar los fragmentos, la palabra se reveló, inscrita profundamente en el marco, como si se hubiera grabado con una herramienta afilada o con una uña endurecida por el pánico. La palabra era un nombre, el nombre de la mujer que había llamado al 911 y que había dejado el mensaje en el contestador. Un nombre que resonaba con el pánico escrito en el diario de 1998. Era Clara Dávila. Y justo cuando Reyes intentó tomar una fotografía del grabado, el teléfono celular de Miller, que estaba sobre una cómoda polvorienta, comenzó a sonar con una estática violenta. No era un tono de llamada, sino un chirrido blanco, un rugido sónico que nos hizo taparnos los oídos. La pantalla de su teléfono, a pesar de estar encendida, solo mostraba 2 palabras rojas pulsantes. Clara han atendido. El estruendo sónico que salió del celular de Miller fue tan intenso
que sentí un dolor agudo detrás de mis ojos. Era el sonido de un teléfono marcando, pero amplificado a un nivel ensordecedor, lleno de interferencia pura. Instintivamente, Miller arrojó el dispositivo al suelo, y al golpear la madera, el chirrido se detuvo de golpe. La pantalla ahora estaba negra, muerta. El teléfono completamente inutilizado. Tardamos un minuto entero en recuperar el aliento en esa habitación helada. El nombre Clara, grabado en la ventana, era la prueba de que quienquiera que hubiera estado allí la había escrito justo antes de la llamada, quizás mientras miraba desesperadamente hacia afuera. Regresamos a la planta baja con el teléfono viejo y el diario como evidencia. Habíamos encontrado rastros de una lucha, un rastro de pelo fresco y una comunicación inexplicable. Lo primero que hice al salir fue llamar al capitán Herrera y exigir una unidad forense completa. Yo ya sabía que no encontraríamos huellas dactilares, ni fluidos corporales, ni ADN que nos ayudara. Pero el protocolo debía ser respetado. El informe preliminar de la unidad forense fue tan frustrante como esperaba. El cabello encontrado era de hecho humano, femenino y sorprendentemente bien conservado, pero la base de datos de ADN no arrojó coincidencias. No había registro criminal o civil de una Clara Dávila con ese perfil genético. Las marcas de uñas eran de piel humana, pero el análisis de la materia debajo de las uñas era inconcluyente. Una mezcla de yeso, polvo y partículas orgánicas indeterminada. La única conclusión fue que la persona que hizo las marcas estaba viva y presente muy recientemente. La clave de todo era el teléfono y el audio. Llevé el aparato beige al especialista en telecomunicaciones de la policía, un hombre llamado Harris, que lleva trabajando en el departamento desde 1989. Harris es un escéptico empedernido. Le expliqué la situación, la línea desconectada desde 2008, la luz de mensaje, la grabación. Harris se rió inicialmente, asumiendo que yo le estaba gastando una broma pesada con un teléfono trucado. Su actitud cambió drásticamente después de examinarlo. Desmanteló el teléfono con cuidado. El aparato no tenía baterías internas, no había forma de autoalimentarse, y el cable de conexión era el mismo que se había cortado del suministro principal de la compañía telefónica hacía 12 años. La única forma de que funcionara era si alguien hubiera reactivado manualmente la línea principal, algo que requería una orden judicial y personal de la compañía, algo que no había sucedido. Harris, con las manos temblándole ligeramente, conectó los componentes del contestador automático a su equipo de análisis de sonido. La grabación de Clara era idéntica al audio que Serra, la operadora del 911, había enviado. Pero Harris descubrió algo más en el análisis de espectro. No había ruido de fondo. No había el zumbido de 50 o 60 hercios que indica corriente alterna. No había ruido blanco ambiental. Era un vacío sónico total. Solo la voz de Clara y el clic de la desconexión. «Marco, esto es imposible», me dijo Harris, limpiándose las gafas con la manga. Esta voz no fue grabada en un espacio físico normal. O está ultra o comprimida o fue grabada en condiciones de aislamiento acústico que no existen en una casa abandonada. Es como si el sonido viniera de un lugar que no tiene aire. Le pregunté si la llamada podría haber sido una manipulación o una grabación preexistente. Harris negó con la cabeza. La modulación de la voz de Clara era natural, llena de inflexiones propias del pánico genuino. No era un actor. Y el hecho más perturbador, el número de teléfono desde el que se originó la llamada, aunque desconectado, se registró como activo durante exactamente 1 minuto y 43 segundos. La llamada había existido, había ocurrido en el tiempo real. Decidí enfocarme en el nombre en Clara Dávila. Mi investigación nos llevó a los archivos del Departamento de Policía de Phoenix, a un caso de persona desaparecida que databa de 1998. El nombre de la desaparecida era Clara Dávila, 28 años, reportada por su madre en mayo de ese año. Ella había vivido en esa casa con su anciana tía, que murió poco antes de su desaparición. El caso de Clara se cerró 2 años después, clasificado como fuga o posible suicidio, ya que nunca se encontró un cuerpo. Los archivos describían a Clara como una mujer muy nerviosa, que creía ser perseguida.
Leí el testimonio de la tía antes de su muerte, donde mencionaba que Clara a menudo susurraba sobre un hombre, un él, que venía por ella, alguien que había hecho cosas terribles, un recuerdo que no la dejaba en paz. El nombre en el diario, el nombre en la ventana y la persona desaparecida en 1998 eran la misma mujer. Pero la voz en el 911 era de 2020. Era la voz de una mujer de 28 años, no de una mujer que debía estar viva. Tendría 50 y tantos. Todo apuntaba que Clara había llamado desde el pasado, o desde un estado que no era ni pasado ni presente. Convocamos una reunión con el capitán Herrera. Le presenté el audio, el teléfono imposible, el pelo fresco y las marcas de uñas. Herrera, un hombre práctico, intentó encontrar la explicación racional. Sugirió que la casa había sido utilizada como set de grabación para algún tipo de performance artística de terror, y que los pasos que escuchamos eran grabaciones ambientales. Pero le mostré el análisis de espectro de Harris, el vacío sónico, y el hecho de que el teléfono celular de Miller se hubiera contaminado con el nombre de Clara, y el mensaje atendido justo después de que la grabación original se detuviera. El capitán, finalmente, me dio un permiso limitado. Quería que buscáramos el cuerpo de Clara en el área. Si la mujer había llamado, es porque estaba cerca. Regresamos a la casa abandonada con la luz del día. La casa parecía menos amenazante, pero su decadencia era más evidente. Nuestro objetivo era cavar el sótano, si es que existía. Al revisar la parte trasera, encontramos la entrada, una trampilla de madera cubierta por maleza. Estaba cerrada con un candado oxidado. Lo rompimos y descendimos. El sótano era pequeño, oscuro, lleno de tierra húmeda y el persistente olor a ozono. Nuestros focos revelaron estanterías vacías y tierra fresca removida en el centro. Comenzamos a excavar. No tardamos mucho en encontrar lo que buscábamos. Un envoltorio de tela degradado por el tiempo. No eran restos humanos, sino un objeto. Al desenrollarlo, encontramos un busto de arcilla, toscamente esculpido, con ojos vacíos y una expresión de horror congelado. El busto era el retrato de un hombre, pero la arcilla estaba marcada con innumerables pequeños rasguños, como si hubieran intentado borrarle la cara con las uñas. Y luego, al lado del busto, encontramos algo más pequeño y mucho más perturbador. Una pequeña caja de música, de madera, que tocaba una melodía infantil. La abrí. La melodía comenzó a sonar, débil y dulce. Pero al mirar dentro de la caja, vimos que había una pequeña nota enrollada. La desdoblamos con cuidado. La letra era la de Clara Dávila. Y el mensaje decía: él me encontró. No llamen a la casa. Aniel contesta desde aquí. Ayúdame. Estoy bajo la cama. Levante la letra. Justo encima de donde estábamos, en el techo del sótano, que era el piso de madera de la sala principal, había una cama. No había estado allí cuando entramos. La melodía infantil de la caja de música seguía sonando, discordante y dulce, mientras nos quedábamos en silencio absoluto en el sótano. Arriba, en el piso de la sala principal, donde solo minutos antes habíamos visto polvo y un desorden vacío, ahora había una cama. No era una marca de cama, sino una estructura de hierro oxidada y un colchón viejo, con sábanas que se veían recién arrugadas, como si alguien hubiera estado durmiendo allí hasta hace poco. Esto era imposible. Habíamos inspeccionado minuciosamente la sala la noche anterior, y también esta mañana al entrar. No había ninguna cama. Reyes subió primero, su pistola en mano. Le seguí de cerca, sintiendo como la sensación de realidad se desvanecía en esa atmósfera fría y viciada. La cama estaba justo donde señalaba la nota de Clara, directamente sobre el área de tierra removida. La nota era antigua, pero el mensaje era tan fresco como si lo hubiera escrito justo antes de bajar. Lo más perturbador era la advertencia: él contesta desde aquí. Esto significaba que la persona o la entidad que respondía a las llamadas de esa casa abandonada sabía que estábamos allí, que habíamos escuchado el mensaje y que estábamos buscando a Clara. La cama era de metal, con resortes chirriantes. Me agaché, apuntando mi linterna debajo. El espacio era estrecho y oscuro. Había más polvo, pero en el centro,
donde el colchón se hundía ligeramente, encontramos lo que parecía ser una prenda de vestir muy vieja. Era un camisón de algodón, de color blanco amarillento, completamente cubierto de polvo. Al retirarlo, la tela se deshizo parcialmente en mis manos. Estaba hueco, no había un cuerpo debajo de la cama, solo el camisón, y, justo donde debió haber estado la cabeza de la persona, un segundo diario. Este era idéntico al primero, mismo tamaño, mismo cuero, pero este estaba envuelto en un plástico hermético de aspecto moderno, como si hubiera sido preservado para ser encontrado. Abrí el diario bajo la luz de mi linterna. A diferencia del primero, este estaba lleno de dibujos infantiles, hechos con lápiz de cera, pero con una temática profundamente perturbadora. Eran bocetos repetitivos de la misma figura, un hombre alto, sin rostro, con las manos extendidas. En cada dibujo, la figura acechaba una silueta de mujer encogida. La tinta del bolígrafo que acompañaba a los dibujos databa las entradas. El primer dibujo estaba fechado en junio de 1998, un mes después de la desaparición de Clara. El último dibujo era de hace 2 días, con la leyenda escrita en el mismo lápiz de cera Khan: lo he intentado. Él me ha devuelto el teléfono. Él espera la llamada de vuelta. No, hey salida. Marcó a mi nombre. El pánico se apoderó de mí con una fuerza física fría. ¿Cómo podía Clara Dávila, desaparecida en 1998, conocer mi nombre, mi rango y la hora exacta de mi llegada a la casa en 2020? Miller, al notar mi palidez, tomó el diario. Al leer la última entrada, su rostro se contrajo. Detective, esto es una trampa. No podemos quedarnos aquí. La casa no era un lugar, era un punto de convergencia, una máquina del tiempo sónica que permitía una comunicación bidireccional entre épocas. Clara estaba atrapada y nos estaba usando como su última línea de ayuda. Salimos de la casa abandonada con la sensación de que estábamos siendo vigilados. Llamé a Herrera nuevamente, omitiendo el detalle de la aparición inexplicable de la cama y el mensaje personal, centrándome en la conexión con el caso de 1998 y el miedo a él. Le argumenté que la casa debía ser demolida de inmediato, citando problemas estructurales y riesgo de incendio. La realidad era que no quería que nadie más entrara en contacto con lo que sea que estuviera operando allí. La casa fue acordonada el día que comenzaron las demoliciones. Yo estaba allí, observando. Las excavadoras de metal destrozaron la fachada oxidada, revelando el interior decadente. Cuando la pala gigante golpeó la sala principal, la cama de hierro se desintegró con el impacto. Pero justo cuando la pared del primer piso se derrumbó, se reveló un pequeño nicho oculto. Dentro del nicho no había nada más que un libro, un volumen grueso con una cubierta de cuero muy desgastada. Lo recogí antes de que el polvo lo cubriera. El título en la tapa estaba grabado en letras doradas y decía: "En registros del tiempo perdido". Lo abrí con la expectativa de encontrar más entradas de Clara, pero lo que encontré fue una transcripción formal, escrita a máquina, de un expediente judicial de 1975. El caso era el de un asesinato. Un hombre llamado Thomas Vance, un coleccionista de antigüedades que vivía en esa misma casa, había sido juzgado por el asesinato de una joven. Vance fue absuelto por falta de pruebas, pero su reputación quedó arruinada. El caso se cerró sin resolverse. Mientras leía los detalles, la sangre se me heló. La víctima del 75, una joven llamada Eliana, había desaparecido después de una discusión con Vance. El expediente incluía una nota encontrada en la escena, escrita por la víctima, que decía: "Anel volvió. No dejes que me atrape otra vez". Era la misma frase que Clara había gritado en el 911. Thomas Vance, el coleccionista de antigüedades, el asesino absuelto, el hombre que posiblemente había vivido en esa casa, podría ser él, del que Clara y la víctima de 1975 huían. Si Vance había muerto en algún momento, ¿por qué la gente que había vivido en la casa seguía viéndole? Dejé el expediente sobre el capó de mi coche para concentrarme en la demolición. Justo cuando la excavadora atacaba la última pared, vi algo moverse en la abertura. Era una figura, alta y oscura, en la sombra profunda del marco de la puerta destruida. Era apenas un atisbo, un hombre alto,
sin rasgos faciales distinguibles, debido al polvo y la distancia. Pensé que era un vagabundo que había entrado de noche. Grité y la figura se desvaneció antes de que pudiera parpadear, pero en el suelo, donde se había parado la silueta, había un objeto brillando bajo el sol del mediodía. Un teléfono celular. Mi viejo modelo, idéntico al que Miller había destruido, con la pantalla parpadeando, mostrando una sola notificación: llamada perdida de Casa Dávila. Recogí el teléfono celular del suelo. Estaba caliente al tacto, a pesar de estar a la sombra. No era mi teléfono viejo, aunque era un modelo idéntico, uno que había desechado hacía años. Este teléfono no tenía tarjeta SIM, no estaba conectado a ninguna red, pero seguía encendido, y la notificación de la llamada perdida pulsaba en la pantalla. Al tocarla, la pantalla cambió, mostrando el nombre de la única persona que había llamado al 911 desde esa casa: Flared. Junto a la notificación, había una nueva aplicación, un icono rudimentario que representaba un pequeño auricular rojo. Presioné el auricular. No hubo tono de llamada, ni estática, solo un silencio denso, como el vacío sónico que Harris había detectado en la grabación de Clara. Esperé en el silencio. Se hizo opresivo. De repente, una voz susurrante y ronca invadió el auricular. No era la voz histérica de Clara, sino una voz masculina, baja, articulando las palabras con una lentitud deliberada, como si estuviera hablando a través de un medio muy espeso. Era una voz llena de malicia calmada. Detective Marco Soto. Sabía que vendrías por las cosas de Clara. Ella siempre pide ayuda, siempre llama a LA. Se me fue de los pulmones en él. Thomas Vance. ¿Quién eres?, logré preguntar. Mi voz apenas un graznido. La voz se rió. Un sonido seco y desagradable que no tenía alegría. Yo soy el que contesta. En él que no se fue. Es mi casa, Ann. Y tú has estado leyendo mis libros. Marco, en el tiempo no me afecta aquí. Solo mi haber. Le exigí saber dónde estaba Clara Dávila. La voz se hizo más seria. Clara no está en un lugar. Ella está atrapada en un momento. Ella está en 1998, repitiendo la llamada una y otra vez, esperando una respuesta que nunca llega. ¿Sabes por qué no llega? Porque yo borro la respuesta. Yo soy el ego. Esto explicaba por qué el 911 y el contestador de Clara recibían la llamada. Pero por qué la voz no tenía eco ni reverberación. Ella no estaba llamando desde un lugar, estaba llamando desde el tiempo. Y el Vance estaba interceptando la conexión. O quizás existía en ese punto muerto temporal donde el sonido no viaja. Le pregunté por qué me había llamado. Porque tú tienes algo que es mío, respondió la voz, la calma dándose paso a un tono más afilado. El libro en registros del tiempo perdido. Necesito esa transcripción para completar el ciclo. El pasado debe permanecer cerrado. Devuélvemelo. Y tal vez, solo tal vez, te deje ir sin que veas lo que Clara ve. Miré el libro que había dejado sobre el capó del coche. La transcripción de 1975, un registro de su absolución. Si él estaba obsesionado con ese libro, era porque su contenido lo ataba a este lugar, a la casa. Entendí que la casa no era solo el punto de comunicación, sino su prisión. Corté la llamada. El teléfono celular se apagó de inmediato y se enfrió por completo en mis manos. Lo lancé al asiento del pasajero. No le daría el libro. Necesitaba entender por qué esa transcripción era tan importante. Volví a la demolición. El capataz me informó que solo quedaban los cimientos. Decidí que la única forma de cortar la conexión era eliminando totalmente la estructura, incluyendo el sótano. Mientras esperábamos que llegara el equipo para excavar el sótano, abrí el libro de Vance. Leí la transcripción del juicio. La defensa de Vance se había basado en una coartada sólida y la falta de cuerpo de la víctima. Pero al final, había una pequeña nota al margen, escrita a mano por el juez del caso. Decía: la evidencia física se destruyó antes del veredicto. El señor Vance es libre, pero el expediente está incompleto. Al buscar la evidencia física faltante, descubrí que era el objeto que yo había encontrado en el sótano, envuelto en tela, el busto de arcilla con la cara rayada. En el busto, según el expediente, la víctima, Eliana, había escondido la carta original
que probaba que Vance estaba cerca de la escena del crimen. Si el busto estaba ahora en el sótano y no en la evidencia, significaba que Vance había recuperado la prueba, pero la había dejado accidentalmente en su casa antes de su propia muerte. La caja de música en el busto, el teléfono antiguo, todos eran anclajes, objetos que existían en 2020, pero que habían sido manipulados por personas atrapadas en diferentes épocas. Clara Dávila en el 98, Eliana en el 75, y Vance, su captor, estaba en medio, manipulando la línea temporal a través de la casa. La excavadora comenzó a demoler el sótano. El ruido era ensordecedor. Tierra, escombros y madera podrida volaban por el aire. Yo vigilaba atentamente, esperando ver más fenómenos o la aparición del cuerpo que nunca encontramos. De pronto, un operario gritó. Habían encontrado algo bajo el cemento del sótano. Corrí hacia el foso. Entre los escombros había una vieja caja fuerte, de las que se empotraban en el suelo. El operario la había abierto con el golpe de la excavadora. Dentro había una cartera de cuero, bien conservada. Pertenecía a Clara Dávila. Su identificación, un carné de conducir con su foto de joven y varios billetes de dólar arrugados de la época de 1998. Pero la cartera no estaba vacía. Había una nota final, doblada varias veces, escrita en el mismo papel amarillento. La nota no era para mí, sino para Thomas Vance. Decían: sí, tomas mi cuerpo, te quedarás con mi alma, pero la casa sabe lo que hiciste y no te dejará ir. No eres el único que puede llamar, Thomas. Te llamaré hasta que te vuelvas loco, y el detective te encontrará. Justo cuando terminé de leer, la última pared de ladrillo que separaba el sótano de los cimientos colapsó con un estruendo. Se reveló una pequeña cámara subterránea que nunca antes habíamos visto, apenas visible a la luz. Era un espacio reducido, como un armario sellado con cemento. Y dentro de ese armario, en posición fetal, completamente seco y envuelto en ropas de los años 70, estaba un cuerpo, los restos esqueléticos de Thomas Vance, y en una de sus manos huesudas sostenía un objeto diminuto, un viejo teléfono de juguete de plástico rolló, con el cable cortado. Pero el teléfono de juguete, a pesar de estar roto y sucio, emitía un zumbido bajo y constante. El sonido era el de una línea telefónica abierta, esperando la marcación. El hallazgo del cuerpo de Thomas Vance, asesinado y escondido en el muro del sótano, finalmente trajo un cierre a la historia de 1975. Sin embargo, abrió una espiral de terror inexplicable para mí. Vance había sido asesinado, pero ¿por quién? Y lo más importante, si estaba muerto, ¿quién había estado hablando conmigo a través del teléfono celular y manipulando el tiempo en la casa? Examinamos el cuerpo de Vance. Su muerte fue violenta, causada por múltiples heridas punzantes en el pecho. La datación de los restos apuntó a la década de 1970, no mucho después de su juicio. Alguien lo había silenciado, y ese alguien, según la nota de Clara, era ella misma, actuando quizás desde el 98 o utilizando la casa para comunicarse con su captor. El teléfono de juguete que sostenía Vance era la clave de todo. Era rojo brillante, de plástico duro, y a pesar de su antigüedad, la conexión sónica que emitía era palpable. No era un zumbido eléctrico, sino una vibración profunda, una especie de resonancia. Lo analizamos en el laboratorio. Harris, el experto en telecomunicaciones, no podía creer lo que veía. El teléfono de juguete no tenía circuitos, pero al conectarlo a un analizador de audio, detectó una frecuencia específica. Un bucle de audio que se repetía sin cesar. Era la voz de Clara Dávila. No el grito, sino un susurro. El bolbión. Ayúdame, por favor. Clara no estaba repitiendo la llamada en el tiempo. Ella estaba atrapada en un bucle sónico creado por ese teléfono de juguete, actuando como un faro de angustia que se manifestaba a través de la línea telefónica obsoleta. Ella había usado el 911 como su única oportunidad de contacto con el mundo exterior, una señal de socorro a través de las grietas del tiempo. El caso fue cerrado oficialmente como un misterio. El cuerpo de Vance fue identificado y la casa fue demolida completamente. El solar fue rellenado con cemento. Nunca se encontró el cuerpo de Clara Dávila.
La evidencia forense sugirió que ella había escapado o había sido enterrada en otro lugar. Sin embargo, yo sabía que ella seguía allí, en el éter de la frecuencia, atrapada. Mi vida nunca volvió a la normalidad. Dejé la unidad de casos especiales. Me mudé de Phoenix, tratando de dejar atrás el polvo y el calor. Pero el recuerdo de esa voz seca, la voz de Vance, me perseguía. El caso se cerró a finales de 2020, pero para mí, la llamada nunca terminó. Un año después de la demolición de la casa, me encontraba en mi nuevo apartamento en San Diego. Era una noche tranquila, y yo estaba tratando de conciliar el sueño, cuando mi teléfono móvil, el mismo modelo que Miller había contaminado, vibró en la mesita de noche. Era un número desconocido. Dudé. Sabía que no debía contestar, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. Deslicé para atender. El silencio que siguió fue el mismo silencio vacío, sónico, sin aire, que había en la grabación de Clara. Entonces, la voz habló. Era la misma voz baja y seca de Thomas Vance, pero esta vez sonaba impaciente, casi irritada. Marcon tonto, creíste que destruyendo la casa, destruirías el enlace. Ella está llamando de nuevo, desde tu teléfono de juguete. Mi corazón se detuvo. Yo había dado el teléfono de juguete de Vance al laboratorio de policía para su análisis y almacenamiento permanente. Impossible. Logger balbucear. No es la casa la que permite la conexión, Marco, susurró Vance, su voz llenando mi pequeño dormitorio con su malicia. Es el número, es el bucle de la necesidad. Why, tú eres el único que puede escucharla ahora. Ella me está volviendo loco. Haz algo, o te unirás a nosotros, aquí, en el vacío. La llamada terminó con un sonido de marcación rotatoria. A la mañana siguiente, la vieja Harris. En Phoenix, le pregunté por el teléfono de juguete de Vance. Harris me informó que había desaparecido del almacenamiento de evidencia hace 3 días. Nadie había forzado la cerradura, simplemente se esfumó. Me senté en mi sala, sintiendo la opresión del aire. Clara me había usado para encontrar a Vance, y ahora Vance me estaba usando para que yo la silenciara. Me quedé mirando mi teléfono móvil, que se había convertido en un ancla entre dimensiones. Sabía que ella volvería a llamar. La desesperación de Clara era infinita, un bucle sin fin. Y tal como lo predijo Vance, mi teléfono vibró de nuevo. Era la notificación de una llamada entrante. El número era mi antiguo número de teléfono fijo de Phoenix, el que había tenido antes de mudarme. Un número desconectado hacía 1 año. El nombre en la pantalla anclaran. Desde el vacío dudé si contestaba. Entraría de nuevo en el juego. Pero si no lo hacía, el ciclo de llamadas perdidas de Clara y los susurros de Vance me perseguirían para siempre. Respire hondo, sintiendo la adrenalina y el miedo. Deslicé la pantalla y presioné el botón verde para atender la llamada, sabiendo que al otro lado, en el vacío sónico de la desesperación, Clara Dávila estaba gritando, y Thomas Vance estaba esperando mi respuesta, mi entrada a su prisión de tiempo. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.